Bueno, ¿ven todos ahí? ¿Hola? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con un adelanto general de qué es la especialidad. ¿Sí? Nuestra especialidad, hematología, se divide en tres grandes grupos que de hecho son, van a ver ustedes que son la forma que tenemos nosotros de organizar la teoría. ¿Sí? Vamos a empezar con hematología clínica, que es fundamentalmente el diagnóstico y tratamiento de todo lo que sea, lo que no sea, mejor dicho, oncohematología y trombosis hemostasia, fundamentalmente el tratamiento de las citopenias, que pueden ser anemia, pueden ser leucopenia, trombocitopenia, la oncohematología, que es todo el desarrollo de las enfermedades y los síndromes oncohematológicos, y la trombosis y hemostasia, que es, por supuesto, el equilibrio entre la trombosis y el sangrado. Son las tres grandes áreas de la hematología que vamos a desarrollar en esta rotación. ¿Sí? O sea que partimos de la base desde el punto de vista fisiológico de que estudiamos el sistema linfohematopoyético. ¿Sí? Recordemos que el sistema linfohematopoyético se centra en la médula ósea. La médula ósea es un tejido conectivo especializado que tiene una gran capacidad para generar células, ¿sí? Una gran capacidad mitótica, es de los tejidos con mayor capacidad de división y produce 3.000 millones de glóbulos rojos por kilo de peso por día y 1.600 millones de neutrófilos por kilo, para que ustedes se den una idea, por día. Eso también la transforma o la hace, digamos, de alguna manera susceptible fundamentalmente a la toxicidad, por ejemplo, de tóxicos ambientales o de drogas. ¿Sí? El sistema linfohematopoyético también está constituido por los órganos que les decimos periféricos, el vaso, el timo y los ganglios linfáticos, y por supuesto la sangre, ¿sí? Que es ese tejido conectivo especializado también, que nos ocupa, sobre todo en el día de hoy que vamos a ver el síndrome anémico. Acá tenemos las tres células en microscopio electrónico, el glóbulo rojo, la plaqueta y el glóbulo blanco. ¿Sí? Y decimos células, no elementos formes, porque sé que ustedes están mal informados, mal estudiados con respecto a esto. Son células, las tres son células, a pesar de que hay dos células que son anucleadas, que son el glóbulo rojo y las plaquetas. Esta es la organización que vamos a ver después también cuando hablemos de oncohematología, la organización celular de la médula ósea. Recordemos que la médula ósea está constituida por células pluripotenciales que se llaman células madre o stem cell. Esas células madre representan al 0,01% de las células, son muy pocas, pero tienen una gran capacidad de sostenerse y de dividirse dentro de la médula ósea para mantener el resto de las células que la constituyen. Hay dos grandes grupos, los linfoides y los mieloides. Le decimos serie linfoide y serie mieloide. La serie linfoide se origina en una stem cell, también en una célula madre o blasto, que sigue siendo pluripotencial porque se puede diferenciar en linfocitos T, en linfocitos B y en una línea que no está acá que se llama natural killer. Por otro lado, la mieloide, constituida también por un blasto pluripotencial en su inicio, puede dividirse a su vez en los glóbulos rojos, ¿sí? La serie de los rojos, que termina en el eritrocito, la serie de las plaquetas a través de los meacariocitos, y las células, la serie de los polimorfonucleares, dentro de los cuales está incluido el mastocito, el eosinófilo, los granulocitos, los neutrófilos, ¿sí? Y también células que forman parte de otros sistemas que no son hematopoyéticos, como vamos a ver acá en el caso de los monocitos, que se pueden transformar en macrófagos en los tejidos, como la célula de Kupfer, la de Langerhans, la dendrítica, que no están
la dendrítica sí, pero la de Langerhans y la de Kupfer son células presentadoras de antígenos que están en distintos órganos. Y por supuesto, el osteoclasto, ¿sí? Que es una célula ósea. Acá vemos cómo se ve la médula ósea en microscopio óptico. Obviamente no le vamos a pedir yo ni la doctora Villarreal que ustedes aprendan a ver una médula ósea y a describir cada una de las células, pero es como para que vean cuál es la realidad de esta organización. Obviamente es una organización esquemática y la vista real es esta, ¿sí? Fíjense que hay células grasas, adipocitos, en la médula ósea, y el resto son células hematopoyéticas. Bien, este módulo, como les decía, es el síndrome anémico. Vamos a dividirlo en 2 encuentros de 1 hora. Teóricamente este encuentro se va a prolongar un poquito más, porque empezamos más tarde, pero este encuentro va a estar dividido en 2. La mitad va a ser el día de hoy, la mitad el jueves que viene. Y bueno, y básicamente vamos a tratar el síndrome anémico, empezar a hablar del síndrome anémico. Los objetivos de aprendizaje son tratar de entender cómo definir el síndrome anémico, cómo diagnosticarlo, entender el laboratorio, los diagnósticos diferenciales entre anemias regenerativas y arregenerativas, la diferenciación o diagnóstico diferencial entre la anemia ferropénica y la de enfermedades crónicas, esto es muy importante, y por supuesto el diagnóstico del síndrome megaloblástico, las anemias macrocíticas y su tratamiento, y el síndrome hemolítico, ¿sí? Esto se va a intercalar con los seminarios que vamos a dar con la doctora Villarreal. El primero fue el lunes. La doctora no pudo grabar el seminario, pero bueno, yo voy a tratar de reemplazar ese seminario con la clase de hoy, y la clase de la semana que viene vamos a ir intercalándolos, ¿sí? El lunes vamos a tener otro seminario y el martes van a tener otro con la doctora Villarreal, ¿sí? Así que va a haber seminarios los lunes y los jueves, en teoría, va a ser una clase de consulta como para repasar las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, la anemia, como les decía, es un síndrome, no es una enfermedad. Este es el primer concepto que les tiene que quedar claro. La anemia no es una enfermedad, sino que es un conjunto de signos y síntomas muy inespecíficos que están representados, están, digamos, como contrapartida de espejo, van a ver en el laboratorio que hay una caída de la hemoglobina o de los glóbulos rojos, que es la causante de esta anemia, ¿sí? Pero la anemia habitualmente forma parte de otros síndromes, de otras enfermedades, por eso decimos que no es una enfermedad per se, sino que es un síndrome en sí misma. Ahora vamos a tratar de entender cómo abordar este síndrome. Recordemos que la base de la anemia está en esta proteína que se llama hemoglobina, que es una proteína compleja constituida por 4 subunidades de globulinas. La hemoglobina del adulto, ¿sí? La hemoglobina A1, está constituida por 2 unidades alfa y 2 unidades beta. La hemoglobina A2 está constituida por 2 alfa y 2 delta. Y la fetal está constituida por 2 alfa y 2 gamma. Estas son las subunidades de globulinas, que son 4, y cada subunidad está unido a un grupo hemo. El grupo hemo es un grupo no proteico, por eso se llama a la hemoglobina una proteína compleja, porque está constituida por parte proteína y parte no proteica. La parte no proteica es el grupo hemo, que es un grupo pirrólico, que tiene un hierro en su interior, una molécula de hierro, y es la que se fija al oxígeno y a otros gases como el dióxido de carbono, como el monóxido de carbono, y los transporta por todos los tejidos, ¿sí? Recordemos que la hemoglobina es la proteína más abundante dentro del glóbulo rojo, y de hecho el glóbulo rojo representa el almacén más importante de hierro a través de la hemoglobina,
y almacena alrededor del 90% del hierro sistémico, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la anemia en el adulto, recordemos, no vamos a hablar de pediatría, vamos a estar hablando como objetivo, nuestro objetivo de estudio es el adulto, ¿sí? Igualmente cualquier duda que tengan, lo charlamos. Bien, la definición de anemia se basa, como les decía, en la concentración de hemoglobina y esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud. La definición de anemia es una definición de la OMS y, como les decía, ahora vamos a concentrarnos en adultos, ya que en los niños, como ustedes vieron probablemente en pediatría, los niños, fundamentalmente los niños menores a 6 años, habitualmente usan percentilos, tablas de percentilos, para definir la hemoglobina normal según la edad de los niños, ¿no? Pero en términos generales acá hay una escala, digamos, de hemoglobinas normales y patológicas. En los adultos el valor normal depende de si son hombres o mujeres, en los niños no. En los adultos varones el valor normal es de 13 gramos, en las mujeres de 12 y en las embarazadas de 11, que baja a 10 o 10,5 en el segundo trimestre del embarazo. Y eso se debe a la hemodilución, lo que erróneamente durante mucho tiempo se le denominó anemia fisiológica del embarazo, pero no es una anemia, sino que es una hemodilución generada por un aumento exagerado en relación al aumento de glóbulos rojos del plasma. Hay un 25% de aumento del plasma que no es acompañado del aumento de la masa globular y por eso hay una hemodilución y el punto de corte es distinto, es de 11, normal, es decir que una mujer embarazada en el primer y en el tercer trimestre con 11 gramos de hemoglobina no tiene anemia. Una mujer con 10,5 de hemoglobina en el tercer trimestre no tiene anemia. Eso les tiene que quedar claro, ¿sí? Igualmente, el punto de corte de 11, de 12, de 13 es un poco, digamos, básicamente está fundamentado en estudios poblacionales. Por eso, en la clasificación, en la definición de la OMS, van a ver que no solamente habla de una caída de la hemoglobina, sino también van a ver que habla de una caída en 2 puntos del desvío estándar de la media. Sin embargo, a pesar de que es interesante esa definición de 2 desvíos estándar por debajo de la media, es muy difícil en la práctica tener todos los elementos, todos los datos como para calcularle la media a nuestros pacientes. Por eso usamos puntos de corte fijo, ¿sí? Habitualmente el 95 a 99% de los pacientes entran dentro de esta escala y con eso podemos predecir bien y diagnosticar bien la anemia. También hay otras variables que definen el nivel de hemoglobina normal y ese es, por ejemplo, la altura sobre el nivel del mar. Acá en Santa Fe estamos a menos de 1000 metros, o sea que esto no nos influye en nada, pero si ustedes van a trabajar a lugares altos, por supuesto que esto les puede influir en el valor normal de la hemoglobina, teniendo en cuenta que la eritropoyetina, que es la hormona que estimula los glóbulos rojos, aumenta. El punto de corte, digamos, va a ir para arriba, ¿sí? El punto de corte normal, ¿sí? Va a ser mayor. Entonces lo mismo sucede con los tabaquistas, generado también por el mismo fenómeno de aumento de eritropoyetina, obviamente no ya por la altura, sino por la hipoxemia que genera el tabaquismo, ¿sí? Esto es otro factor que puede modificar ese punto de corte normal de la hemoglobina en 2 en la mujer y 3 en el hombre. Entonces, ¿en qué consiste el síndrome anémico? ¿Sí? El síndrome anémico, como les dije, es un conjunto de signos y síntomas completamente inespecíficos, ¿sí? Esos síntomas lo van a leer en cualquier libro de texto, ¿sí? Son astenia, pérdida de apetito, dificultad para la concentración, taquicardia, habitualmente una taquicardia sinusal que no supera casi nunca 120 de cardíaca y siempre con un ritmo regular.
puede haber un soplo sistólico funcional, también puede haber fenómenos que se llaman de pica, ¿sí? Que son conductas compulsivas involuntarias que hacen que los pacientes coman productos que no son alimenticios, como el hielo 14:30. o como la tierra en el caso de los niños. También puede haber fenómenos neurológicos, tanto centrales como periféricos. Esos fenómenos pueden ser neuropatías periféricas mixtas, es decir, motoras y sensitivas, generadas habitualmente en el tipo de anemia megaloblástica, es decir, cuando hay déficit fundamentalmente de vitamina B12, o centrales, que pueden confundirse con depresiones mayores o síndromes demenciales, porque se afecta la mielinización del sistema de la sustancia blanca y por lo tanto hay una gran lentitud en la respuesta de los pacientes y puede confundirse con ese tipo de cuadros. Siempre hay que estar atentos y alertas a la posibilidad de que sea una anemia megaloblástica la que genere los cambios de comportamiento en los pacientes. Por otro lado, también puede haber alteraciones digestivas como glositis, inflamación de la lengua, una lengua roja despapilada, que se llama frambuesada, que también es típico del síndrome megaloblástico. Puede haber disfagia por membranas esofágicas, también generadas por la afección de las mucosas, debidas habitualmente a déficit de ácido fólico o vitamina B12. También puede haber como síntomas muy específicos la alopecia, los cambios en los lechos unguiales. Recuerden la posibilidad de que haya coiloniquia o uña en cuchara, eso es típico de la anemia ferropénica. No es patognomónico porque hay otras dolencias que puede generar la coiloniquia, pero bueno, cuando uno va juntando síntomas puede aparecer. Por supuesto, la disnea de esfuerzo. La disnea de esfuerzo es una característica bastante frecuente del síndrome anémico. También se puede asociar a otros síndromes, como el síndrome ictérico, en el caso de las hemólisis. ¿Sí? Ahí hay dos síndromes, el síndrome anémico y el síndrome ictérico. Y también puede desencadenar otros síndromes, como el síndrome de insuficiencia cardíaca, el síndrome de insuficiencia respiratoria, el síndrome de insuficiencia hepática, fundamentalmente como desencadenante de la encefalopatía hepática en el caso de los pacientes descompensados. ¿Sí? Como ven, son todos signos y síntomas muy inespecíficos, por eso no podemos definir la anemia en base a la clínica, necesitamos el laboratorio para definir la presencia o no de anemia. ¿Sí? Hay dos tipos de laboratorio que podemos hacer, el que todo el mundo conoce, que es el automatizado, a través de estos aparatos que son contadores hematológicos, o el manual, que es una técnica más barata, pero de mayor tiempo de procesamiento. El automatizado es una técnica, como les dije, computarizada, en la cual, como ven acá hay una pipeta en donde se toma la muestra de sangre. La sangre está anticoagulada, habitualmente con heparina, para que no se coagule. Y adentro hay un proceso en el cual se forma un flujo unicelular de células, de las células de la sangre, que a través de una técnica de impedancia eléctrica o una técnica láser, lo que hace el contador es contar la cantidad de células que van pasando según el tamaño de la célula. Ese tamaño de célula las va clasificando en glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas. Esa es la forma en la que trabaja el contador hematológico y nos permite tener un resultado completo en 5 minutos como máximo. La técnica manual requiere de un procesamiento manual de la muestra y del microscopio óptico, del procesamiento a través del microscopio óptico, a través del frotis de sangre periférica. Acá cabe remarcar que el frotis de sangre periférica se hace por las dos técnicas. Se tiene que hacer tanto por el método automatizado como el método manual, sí o sí. Y el manual, entonces hay que contar las células, obviamente a mano, por eso se llama manual, a microscopio, ¿sí? Y por eso tiene una demora de unos 30-40 minutos. Acá están las ventajas, ¿sí? El automatizado, la velocidad, como les decía, la precisión y reproducibilidad del automatizado, y algunas
variables que nos va a dar el automatizado y que no nos va a dar el manual, como el RW, que es la amplitud de distribución eritrocitaria, y los valores corpusculares que nos los da en esos 5 minutos. El manual también te puede dar los valores corpusculares, pero a veces son bastante reticentes los bioquímicos a informarte los valores corpusculares porque tienen que hacer una regla de 3 simple para calcular el BCM, el HCM y el CHCM, que vamos a ver después qué son. Pero sí, bueno, por supuesto el costo del manual es menor y la precisión del hematocrito es mayor en el caso del manual. Es la única ventaja en cuanto a resultados que tiene el manual. La precisión del hematocrito es mejor porque el manual lo hace a través de un ábaco, a través de una comparación visual directa, mientras que en el caso del automatizado se hace a través de una fórmula que hace la computadora, una regla de 3 simple, y con eso calcula el hematocrito. El frotis, como les decía, se hace en todos los casos, en ambos métodos. El frotis con tinción de Meij-Grunwald-Giemsa, es la tinción que usamos para ver citoplasma y núcleo, nos permite ver las características morfológicas de las células y, por supuesto, descartar falsos positivos o falsos negativos con respecto al automatizado. El automatizado es una técnica en la cual puede haber errores, fundamentalmente teniendo en cuenta que el aparato cuenta células según el tamaño. Si, por ejemplo, un glóbulo rojo se rompe y genera múltiples fragmentos, es muy probable que el contador hematológico a esos fragmentos los contabilice como plaquetas y haya una pseudotrombocitosis, es decir, una trombocitosis falsa, porque el contador, en vez de contar fragmentos de glóbulo rojo, cuenta plaquetas. Lo mismo puede pasar cuando las plaquetas se unen a la membrana de los glóbulos blancos, lo que se llama satelitismo plaquetario, fenómeno que se da fundamentalmente cuando se usa un anticoagulante que se llama EDTA, no la heparina, y eso hace que las plaquetas se unen a los glóbulos blancos y entonces el aparato no las cuenta, y eso puede producir un error que se llama pseudotrombocitopenia, que puede hacer pensar al médico que el paciente tiene caída de plaquetas cuando en realidad es porque el contador no las cuenta, ¿sí? Por eso el frotis debe hacerse siempre. Otras cuestiones que son importantes, la máquina nunca te va a decir que, por ejemplo, estás viendo células malignas o células atípicas. Eso lo tenés que ver directamente a través del microscopio, ¿sí? Tampoco te va a hablar de las alteraciones o las modificaciones que puede haber en la membrana de los glóbulos rojos, como las imágenes que yo les mandé el otro día por WhatsApp, en donde les mostré cómo eran las células diana, los esquistocitos, los acantocitos, que son todas variantes de los glóbulos rojos. Obviamente el contador hematológico no te va a decir que el glóbulo rojo tiene esa característica, porque eso es ya les digo, es una modificación de la morfología, y eso es algo que el aparato no ve. Entonces, ¿cuáles son las variables que vamos a evaluar en el hemograma? Las variables son las series, la serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria, ¿sí? Hoy nos vamos a focalizar fundamentalmente en la serie roja, ¿sí? La serie roja del hemograma nos va a informar el recuento de reticulocitos en millones por centímetro cúbico. Realmente esta variable no la usamos prácticamente para nada, no nos sirve para diagnosticar anemia. La única excepción es cuando los reticulocitos están muy altos, hay una poliglobulia, y el paciente paradójicamente tiene la hemoglobina baja y el volumen corpuscular medio es bajo, el BCM es bajo. Eso nos habla de la posibilidad de que el paciente tenga una anemia de tipo talasémica, una talasemia, que se caracteriza por ese fenómeno paradójico de aumento de eritrocitos con disminución de la hemoglobina, una anemia con eritrocitos altos. Y suele ser una anemia microcíclica como la anemia ferropénica. La hemoglobina, que es central, es fundamental, ¿sí?, en el diagnóstico de la anemia. La hemoglobina, recordemos, punto de corte 3 en el hombre, 2 en la mujer,
11 en la mujer en el primer y tercer trimestre, 10,5 en el segundo trimestre. La hemoglobina normal en un hombre va de 13 a 16,5 y en una mujer de 12 a 16. Cuando está por arriba de 16,5 en el hombre hablamos de poliglobulia, y arriba de 16 en la mujer, poliglobulia, y por debajo, como vimos, anemia. Recordar que la hemoglobina es esa proteína compleja que está dentro de los glóbulos rojos, que transporta los gases, y para detectarla el aparato, el contador hematológico, lo que hace es lisar los glóbulos rojos, destruirlos, y medir la concentración en el lisado, en el líquido que queda, de la proteína esta que se llama hemoglobina por un método colorimétrico. ¿Sí? Lo mismo hace el bioquímico cuando lo hace manual. El hematocrito, sí, es otro parámetro. El hematocrito es básicamente la columna de glóbulos rojos que se genera cuando uno centrifuga una muestra. Si yo saco sangre, voy a poner la sangre en un tubo, ¿sí? Ese tubo va a estar anticoagulado, por supuesto, con heparina. Cuando lo ponemos en una centrífuga va a generar una columna de glóbulos rojos en la base, abajo, y arriba va a quedar el plasma, ¿sí? Eso se llama hematocrito, es la columna de glóbulos rojos que queda abajo en relación a la del plasma que queda arriba. Y ese hematocrito se puede medir directamente, como les explicaba, con un ábaco, con una tabla, y ya nos da un valor fijo, o se puede medir a través de una fórmula matemática, a través de la computadora del aparato del contador hematológico. El hematocrito se puede usar para diagnosticar anemia, pero obviamente no es el parámetro favorito. El parámetro favorito y más preciso es la hemoglobina, aunque si tenemos el hematocrito lo vamos a usar, por supuesto, ¿sí? Habitualmente en una mujer el hematocrito normal está de 36 para arriba y en un hombre alrededor de 37, 38, depende también de cada persona en relación a su peso y su tamaño, su superficie corporal. Pero bueno, es mucho menos preciso que la hemoglobina y por eso no está en la clasificación, en el diagnóstico de la OMS. Los valores corpusculares, fundamentalmente el que más utilizamos es el volumen corpuscular medio o BCM, nos permite clasificar a las anemias en microcíticas cuando el BCM está por debajo de 80, normocíticas cuando está de 80 a 100 y macrocíticas cuando está por arriba de 100. Son femtolitros el valor y es básicamente el volumen del glóbulo rojo, a la media del volumen del glóbulo rojo. Es una clasificación importante porque nos permite justamente ver las características de alguna manera de tamaño del glóbulo rojo y hacer la primera clasificación, pero de ninguna manera es definitiva, ¿sí? Porque esto no nos permite hacer la clasificación completa. Los otros valores corpusculares son la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que son parámetros que hablan de la cantidad de hemoglobina que está presente dentro de los glóbulos rojos y se asocia a la hipocromía o normocromía que se puede ver al microscopio, ¿sí? Al microscopio los valores corpusculares no se pueden medir, obviamente, no podemos sacar el BCM, el HCM, el CHCM en forma directa, sí a través de una regla de 3 simple que la pueden investigar, está presente en cualquier, si lo googlean lo van a ver, pero no es un objetivo nuestro de aprendizaje, realmente no lo van a usar ustedes como médicos a eso, pero bueno, sepan que con una regla de 3 simple el médico puede hacer el cálculo manual de estos valores corpusculares, que por supuesto no es muy práctico, pero se puede lograr. Y les decía que esos valores corpusculares, por ejemplo la macrocitosis, se puede ver al microscopio comparando el tamaño de un glóbulo rojo con un linfocito, ¿sí? El glóbulo rojo habitualmente tiene el mismo tamaño que el núcleo del linfocito. Cuando está más grande que ese núcleo, hablamos de macrocitosis, y cuando está más chica, hablamos de microcitosis, y cuando está igual, hablamos de normocitosis. En cuanto al color, les decía, se correlaciona con el HCM y el CHCM, y pueden ser normocrómicas o hipocrómicas. Así se puede clasificar en base a cómo se ve en la coloración del glóbulo rojo en el frotis de sangre periférico.
El RDW o AD es la amplitud de distribución eritrocitaria, que es básicamente el tamaño del glóbulo rojo en relación a la población normal de los glóbulos rojos. El RW se mide en base a un número, que es alrededor de 12, y lo que te habla es acerca de la relación del tamaño del glóbulo rojo promedio de nuestro paciente con la población calculada normal. Es decir, si el glóbulo rojo es muy chiquito, va a estar, si ustedes piensan en una curva de Gauss, ¿se acuerdan de la curva de Gauss? Hola. Profe. Sí, que sí. ¿Se acuerdan de la curva de Gauss? No tengo una imagen acá, pero la curva de Gauss juntaba alrededor del 95% de las células normales en el medio, ¿sí? Entonces, si el glóbulo rojo es muy chiquito, se va a ir hacia la izquierda, y si es muy grande, se va a ir hacia la derecha. Básicamente es la dispersión de un orden, ¿sí? Cuando el glóbulo rojo es muy chiquito, se va a la izquierda, muy grande a la derecha, y si hay mucha dispersión, lo cual se llama anisocitosis, es decir, hay glóbulos rojos de distintos tamaños, grandes, chicos, medianos, el RDW se va a ir para arriba, va a aumentar, ¿sí? Y eso va a hablar justamente de que hay anisocitosis, glóbulos rojos de distinto tamaño y también de distinta forma, lo que se llama poiquilocitosis. Es un parámetro indirecto, inespecífico, de la posibilidad de que lo que tengamos enfrente sea una anemia ferropénica. Por eso usamos el RDW, el BCM bajo, con glóbulos rojos normales, para pensar en anemia ferropénica, ¿sí? Como parámetro, ¿no? Acuérdense que los reticulocitos no se informan en el hemograma normal, ¿sí? Salvo en los contadores láser, que no están presentes en todos los servicios, son bastante raros porque son muy costosos de mantener. La mayoría de los contadores son por impedancia eléctrica, es decir, la célula pasa por un potencial eléctrico y eso genera un numerito que te dice qué tamaño tiene el glóbulo rojo. En cambio el láser, bueno, pasa por una luz láser que puede no solamente leer el tamaño de la célula, sino la complejidad del citoplasma. Por eso puede detectar reticulocitos. Pero en el hemograma normal habitualmente no van a informarse los reticulocitos, lo tienen que pedir aparte. Y les voy a decir que los reticulocitos es uno de los parámetros más importantes para estudiar la anemia, ya que nos va a permitir diferenciar la anemia en arregenerativa, es decir, con reticulocitos bajos, o regenerativa, es decir, con reticulocitos altos, ¿sí? Tampoco va a estar informado el perfil de hierro en el hemograma. Eso hay que pedirlo aparte. Ahora ya después lo vamos a ver. La serie blanca tiene que ver con el recuento de glóbulos blancos. De 4.000 a 10.000 es lo normal, tanto en hombres como en mujeres, no hay diferencia de sexo. Y la fórmula leucocitaria, que se calcula en base al frotis de sangre periférica. Y recuerden que nos permite detectar en orden de frecuencia y de cantidad, los neutrófilos, que son los más cuantiosos, los linfocitos que le siguen, los monocitos, y después los eosinófilos, y después, por supuesto, por último, los basófilos y los callados. La fórmula leucocitaria es fundamental para evaluar el hemograma. No podemos evaluar ningún hemograma si no evaluamos primero la fórmula leucocitaria. Y por último, la serie plaquetaria, que nos va a informar solamente el recuento de plaquetas, que el normal es de 150.000 a 450.000 plaquetas por centímetro cúbico. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo, profe, perdón. El recuento de plaquetas, ¿lo tenés que pedir aparte o no? Porque vi que algunos lo pedían con recuento de plaquetas. Muy buena pregunta. El recuento de plaquetas habitualmente lo tenés que pedir cuando el hemograma se hace manual, ¿sí? Aunque hay algunos bioquímicos que son, por ahí les cuesta adaptarse, y si no le pedís el recuento de plaquetas no te lo informan, aunque lo hacen automatizado. Si vos lo haces automatizado, te sale el recuento de plaquetas en el contador directamente, no tenés que contar las plaquetas, ¿sí? Por eso habitualmente cuando es manual vos tenés que poner hemograma con recuento de plaquetas. Pero si es automatizado no deberías aclararlo. Eso depende de tu laboratorio.
En general, recomendamos que cuando estén trabajando con laboratorios de baja complejidad, pidan el recuento de plaquetas porque si no, quizás no se lo informan. ¿Sí? A veces pasa lo mismo con los valores corpusculares cuando es manual, lo que yo les explicaba. ¿Sí? ¿Alguna duda Sí, más? gracias. ¿Alguna duda más? ¿Hasta acá? Hasta acá todo bien, profe. Bueno, recuerden que la sangre es venosa, ¿sí? La que sacamos, no es sangre arterial, es sangre venosa, anticoagulada siempre con heparina, es lo más frecuente. ¿Cómo estudiamos la anemia entonces? Hasta acá se dan cuenta que, por ejemplo, la anemia, el punto de corte es 12, dijimos en la mujer, 13 en el hombre. Si me informan un hemograma en un paciente que tiene disnea, palpitaciones, decaimiento general, me informan un hemograma de 10 gramos de hemoglobina, con un BCM de 80 centilitros, plaquetas normales, glóbulos blancos normales. Hasta acá, ¿qué me pueden decir de esa anemia? ¿Sí? De ese paciente con anemia. Paciente, se los cuento completo, paciente de 50 años, sin antecedentes patológicos, sin antecedentes tóxicos, que consulta por un cuadro de 2 o 3 semanas de evolución caracterizado por disnea de esfuerzo progresiva, palpitaciones, ¿sí? Y astenia. El paciente refiere que le cuesta concentrarse, que le cuesta trabajar y que no descansa bien. El examen físico no demuestra la presencia de ningún elemento sospechoso en ninguno de los sistemas, solamente un poco de palidez cutáneo-mucosa, muy inespecífico, tiene 110 de cardíacas con un ritmo regular, la presión es normal, no tiene fiebre, no refiere pérdida de peso, no refiere pérdida de sangre por ningún orificio, y tiene un hemograma, como les decía, blancos normales, con una fórmula normal, plaquetas normales, una hemoglobina de 10 gramos, con un BCM de 80. ¿Sí? Hasta acá, ¿qué tipo de anemia tiene? Microcítica, puede ser. Microcítica. El BCM, digamos, estaría en todo el corte anual. Es normal. 80. Sí. Microcítica es inferior a 80. Es normocítica hasta ahí. ¿Sí? ¿Pueden decir algo más de la anemia? ¿Es leve, es moderada, es severa? ¿Cómo defino la severidad de una anemia? Con los valores, esta sería leve. ¿Cómo definís leve, moderada, severa según el valor de la hemoglobina? ¿Cuáles son Leve hasta 10, moderada entre 8 y 10, grave entre 6,5 y 8 y menos de 6,5 con riesgo vital. Bueno, eso es relativo, ¿sí? Riesgo vital, muy relativo, y es uno de los parámetros, la hemoglobina, para definir la severidad de la anemia. Pero no es el más importante. Es un parámetro que puede llegar a ser valioso, por supuesto, lo necesitamos, dijimos que lo necesitamos, de hecho, para definir si el paciente está anémico o no, pero para definir la severidad de la anemia no es el parámetro más importante. Tenemos que recordar que hay 3 patas para definir el diagnóstico de anemia. La primera, o la tercera, depende de cómo te pares, puede ser el valor de hemoglobina, pero hay 2 más que son muy importantes, un trípode. Otros parámetros que usamos son los síntomas, en la clínica. Es muy importante ver qué clínica tiene el paciente, si el paciente está descompensado hemodinámicamente, si el paciente está hipotenso, el paciente está con mucha disnea, ¿sí? Con una taquicardia sinusal extrema de más de 120, con una disnea grado 4, hipotenso, ¿sí? Esos son signos muy importantes de descompensación que pueden hablar también de la severidad de la anemia y que pueden definir
una potencial conducta transfusional, pueden definir la necesidad de transfundir. Y la tercera pata son las comorbilidades, ¿sí? No podemos dejar de evaluar la severidad de la anemia teniendo en cuenta, no teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente. No es lo mismo un paciente de 20 años sin comorbilidades que un paciente de 80 con una cardiopatía isquémica, con EPOC, etc. El punto de corte de severidad puede variar, y de hecho en esos pacientes que tienen cardiopatía isquémica o que tienen EPOC, puede pasar de ser de 8, el punto de corte de severidad, aumentar a 9, ¿sí? Por ejemplo. Por lo tanto, la severidad no depende, esto quiero que se lo graben bien en la cabeza, no depende solamente de la hemoglobina, sino que depende mucho, mucho de la clínica y de las comorbilidades, ¿sí? Siempre hay que evaluar esos 3 elementos. Este paciente aparentemente tiene una anemia leve y parecería no ser severa por la clínica que tiene, ¿sí? El paciente llega caminando, no está descompensado, dijimos que tenía presión normal, que tenía 120 cardíaca, que el paciente básicamente puede hacer una vida normal, pero claramente el paciente está sintomático. El hecho de que esté sintomático no marca gravedad, depende de los síntomas que tenga. Pero sí coincidimos entonces que es una anemia leve, normocítica y normocrómica. Ahora, ¿podemos decir algo más de esa anemia? ¿Podemos definir la anemia en base a esos datos o necesitamos más cosas? Esa es la pregunta. ¿Podemos tomar una conducta con esos datos o necesitamos más elementos? Puede ser que sea necesario ver la cantidad de reticulocitos para definir si es regenerativa o arregenerativa. Bueno, eso es lo que les decía antes, se ve que me estabas escuchando, muy bien. Los reticulocitos son centrales para definir esa gran diferencia, esa gran bisagra diagnóstica que hacemos entre regenerativa y arregenerativa. Totalmente de acuerdo, son fundamentales los reticulocitos para hacer esa gran diferenciación. Ahora, ¿cuáles son más frecuentes, las anemias arregenerativas o las regenerativas? A ver si estudiaron en estos días. ¿Cuáles son más frecuentes? ¿Las que te dan los reticulocitos bajos o las que te dan los reticulocitos altos? Yo tenía entendido que depende de la etiología que esté cursando el paciente. Pues si vos tenés una pérdida hemorrágica, vas a tener una regenerativa, y si tenés una ferropénica, vas a tener regenerativa. No, estamos de acuerdo. Entonces, en base a eso que dijiste, ¿sí? ¿Cuáles son más frecuentes? Si vos decís una hemorragia aguda, que genera una reticulocitosis, un aumento de reticulocitos, es una anemia regenerativa. Y la ferropénica es regenerativa, es decir, los reticulocitos están bajos. Hasta ahí está perfecto. Yo te pregunté cuál es la más frecuente. Y me tiro por la regenerativa, me tiro más. ¿Por las regenerativas? Sí. Pues me parece bastante más común ver una pérdida de sangre aguda más que hoy en día. ¿Te parece muy frecuente una pérdida de sangre aguda que una ferropénica? Y no sé, la verdad es que me falta ir al hospital como para decirte eso. No, hay que leer, hay que estudiar, pero está bien, ya tenés una base. La más frecuente por lejos, la anemia más frecuente por lejos en el mundo es la anemia ferropénica, ¿sí? Esto yo creo que la mayoría ya lo sabe. La anemia ferropénica es la anemia más frecuente, ¿sí? Y es arregenerativa, así que ahí ya está la respuesta. Si decimos que la anemia ferropénica es la más frecuente de todas las anemias, representa, realmente se cree que hay más de 2 billones de humanos en este momento en el mundo con anemia ferropénica. Obviamente los factores de riesgo son el sexo femenino en una mujer fértil que menstrua, en los niños y en los lugares pobres que tienen mucha parasitosis. Obviamente, bueno, ahí ya tenés un dato, un indicador de cuál es la más frecuente. La que le sigue en frecuencia es la anemia de enfermedades crónicas. La anemia de enfermedades crónicas, que es la anemia secundaria
a enfermedades inflamatorias o a cáncer, le sigue en frecuencia y es mucho más frecuente en pacientes adultos mayores, en pacientes internados y habitualmente en países desarrollados. ¿Por qué? Porque tienen una población más añosa, ¿no? Y ahí ya con esos dos, que son A regenerativas, representan alrededor de 9 de cada 10 anemias en el mundo. Eso te está hablando de cuáles son las más frecuentes, ¿sí? Las más frecuentes son las A regenerativas. Es decir, que en 9 de cada 10 vas a encontrar reticulocitos bajos. Si encontrás reticulocitos altos, tenés que pensar en la posibilidad de que la anemia que tengas adelante es una anemia regenerativa, es decir, con reticulocitos altos, en el cuyo caso tenés que pensar en cuáles son las 3 grandes causas de anemias regenerativas, que son, una de la que vos dijiste, la hemorragia aguda, que la vas a ver habitualmente en el examen físico, salvo que sea una hemorragia interna. Hablamos de hemorragia aguda con una hemorragia realmente sintomática, una hemorragia importante, no un goteo de sangre generado por un cáncer, por ejemplo, eso no es una hemorragia aguda. También la vas a ver en los síndromes hemolíticos, en donde hay destrucción de glóbulos rojos, y como tercera causa la podés ver en pacientes con anemias A regenerativas que están en tratamiento con hierro, con ácido fólico, con vitamina B12, y que a los 10 a 15 días, en ese rango de tiempo, van a hacer el pico reticulocitario, van a aumentar los reticulocitos como consecuencia del tratamiento. Esas son las 3 grandes causas de anemias regenerativas que representan, como les decía, solamente alrededor del 1 al 5% de todas las anemias. Son mucho menos frecuentes que las A regenerativas. Por eso los reticulocitos nos permiten seguir clasificando la anemia, aparte del BCM, en estos 2 grandes grupos. Entonces, si este paciente, por ejemplo, que le estoy hablando yo, con 10 de hemoglobina, tendría 0,5% de reticulocitos, cuando lo normal es de 0,5 a 2%. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ya nos acercamos a un diagnóstico ahí o no? Sí, profe. Sí. ¿Qué diagnóstico? Aparte de anemia. Y que al no ser regenerativa puede ser ferropénica o de enfermedades crónicas. Y como este paciente no... ¿Ya tenés No. Ah, entonces no te acercás a ningún diagnóstico. Lo único que sabés es que es una anemia A regenerativa, ¿está bien? Sí. Vas a necesitar más datos. ¿Qué datos más vas a necesitar? Y bueno, el perfil de hierro, fundamental, ¿sí? Si la anemia es normocítica o microcítica y es A regenerativa, es decir, tiene reticulocitos bajos, vas a necesitar el perfil de hierro para definir ese gran diagnóstico diferencial que yo les hablaba al principio, en la introducción, entre anemias ferropénicas y anemias de enfermedades crónicas. Fundamental tener el perfil de hierro ahí para saber realmente diferenciar esas 2 anemias. No hay que confundirse pensando que todas las anemias ferropénicas son microcíticas. No todas las anemias ferropénicas tienen un BCM bajo. Y no todas las anemias de enfermedades crónicas tienen un BCM normal. Hay anemias de enfermedades crónicas que son microcíticas y hay anemias ferropénicas que todavía no son microcíticas, pueden ser normocíticas. Porque la microcitosis es el último fenómeno que aparece en el proceso de déficit de hierro. Por eso no confíen solamente en el BCM, necesitan los reticulocitos y necesitan el perfil de hierro para definir esas 2 grandes anemias que, como les dije, representan 9 de cada 10 anemias. O sea, si este paciente de 50 años tuviera una anemia A regenerativa, ¿sí?, de 10 gramos de hemoglobina, le voy a tener que pedir el perfil de hierro. ¿Y cuál es el perfil de hierro? Bueno, el perfil de hierro es la ferremia, o concentración de hierro en sangre, o sideremia, la saturación de transferrina y la capacidad de transporte de la transferrina, o TIBC. Aparte está la ferritina, ¿sí? La ferritina no entra dentro de este perfil de hierro, hay que pedirla aparte, ¿sí? La ferremia es la concentración
de hierro en sangre, ¿sí? La saturación de transferrina es, si hacemos una comparación y somos muy imaginativos y pensamos que la transferrina, que es la proteína que transporta el hierro en la sangre entre las células, si pensamos que es un colectivo que transporta hierro, la saturación me va a hablar de cuán lleno está ese colectivo, ¿sí? Cada molécula de transferrina puede transportar 2 hierros por molécula. Habitualmente 1/3 de la transferrina está saturada. Cuando más de 1/3 de la transferrina está saturada, esa saturación es máxima. Cuando menos de 1/3 está saturada, esa saturación, esa cantidad de hierro que transporta es baja. Es decir, el colectivo va medio vacío, ¿sí? ¿Qué es la capacidad de transporte de la transferrina? Bueno, la capacidad de transporte de la transferrina depende absolutamente de la saturación. Si una transferrina, pensando en un colectivo, está súper saturada de hierro, ¿cuál va a ser la capacidad de transporte? ¿Qué capacidad de transportar hierro va a tener esa transferrina? Baja. Baja, exactamente. O sea, está lleno el colectivo, no va a parar en cada parada para seguir subiendo hierros, va a pasar de largo, ¿sí? Porque está lleno el colectivo de hierro. Entonces la capacidad de transporte, cuando está lleno de hierro el sistema, es baja. Y la concentración de hierro se va a mover en base a eso también. La concentración de hierro va a ser más alta cuando haya más saturación y cuando haya menos capacidad de transporte, y va a ser más baja cuando haya menos saturación y mayor capacidad de transporte. Es decir, que la capacidad de transporte es inversamente proporcional a la saturación y a la ferremia. Y de hecho, la capacidad de transporte, o TIBC, es el parámetro más importante y el que primero se altera para definir la anemia ferropénica. El TIBC va a ser siempre alto en la ferropenia y va a ser siempre normal o bajo en la anemia de enfermedades crónicas, independientemente del BCM, independientemente de la sideremia, independientemente de la saturación de transferrina. Lo primero que se va a alterar es el TIBC. Por eso es el parámetro más importante para definir esto, ¿sí? Tener en cuenta que la anemia de enfermedades crónicas también puede tener la sideremia un poquito baja, también puede tener la saturación de transferrina un poquito baja, pero siempre va a tener la capacidad de transporte normal o baja. ¿Por qué puede tener la anemia de enfermedades crónicas el hierro un poquito bajo, la saturación un poquito baja? Porque en la anemia de enfermedades crónicas se da un fenómeno que se llama insuficiencia de hierro funcional, ¿sí? Insuficiencia funcional de hierro. ¿Qué significa esto? Que el hierro está presente pero no se puede usar. ¿Por qué no se puede usar? Porque hay una hormona que está muy aumentada que se llama hepcidina, ¿sí? Hepcidina es una hormona que aumenta con la inflamación, con las interleuquinas, interleuquina 6, ahora con el COVID ustedes seguramente han leído algo de las interleuquinas, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, etc. Aumentan, hacen que aumente la síntesis de hepcidina en el hígado, y esa hepcidina es la llave del hierro que cuando está aumentada cierra el transporte de hierro, que queda retenido, queda preso dentro de la célula. Por lo tanto, la transferrina, que era el colectivo de hierro que yo les decía, va a seguir viajando con el hierro que quede. No va a poder subir más hierro a la transferrina, ¿sí? Entonces, efectivamente hay una ferropenia. ¿Por qué? Porque hay hierro, pero está retenido dentro de las células, no se puede utilizar. Eso hace que la ferremia puede estar un poquito baja, no muy baja, pero un poquito baja, y la saturación de transferrina también puede no ser normal, incluso en la anemia de enfermedades crónicas. Pero la capacidad de transporte va a ser siempre baja, porque el colectivo tiene la puerta cerrada, no para en ninguna parada, ¿sí? Profe, perdón, interrumpo un segundo. Los de la comisión 11 tenemos que otra clase ahora, así que vamos a tener que salir. A las 3, ¿no era a las 3:30? A las 3 tenemos la clase. Bueno, cortamos acá y seguimos la clase que viene entonces, ¿sí? Total, es 1 hora la clase. Todavía buenísimo. tenemos para desarrollar
vayan leyendo, vayan estudiando todos y nos vemos el lunes con el seminario. En el seminario van a estar todas las comisiones. ¿Sí? Fantástico, buenísimo. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Chau. Adiós. Gracias,